se acordará de Damián, de lo que vivió Damián hace 2 años exactamente, los primeros días de junio de 2020. Sé que Rolando se acuerda porque como a mí me tocó cubrir esta historia. Pensaba, la gente sabrá quién es este entrenador de fútbol que fue baleado en el estómago en Lomas del Mirador cuando los delincuentes disparaban con el cuerpo colgando por fuera de la camioneta tratando de cubrir su fútbol de la policía. Y lo que me respondía solo es que probablemente la gente ¿Me van escuchando? ¿Se me escucha?
Ok, bueno, voy a compartir la pantalla entonces. Ahí va. Muy bien. Bueno, estamos en condiciones de continuar. Alguno que hable, así me parece que estoy con gente, si no, parece que no estamos compartiendo la clase. ¿Estamos, San Maroni? Bien. Bueno, en la clase anterior lo que terminamos sosteniendo es alguna cuestión vinculada con el aporte bastante escaso que hacía el Pacto de San José de Costa Rica para que se puedan actuar los derechos económicos, sociales y culturales, de los cuales sobre algunos vamos a hablar el día de hoy. Y yo decía que la afirmación de una democracia que es solidaria, acá se afirma en el pacto en forma tardía e incompleta, porque solo hay una referencia en el artículo 26 del pacto, que muy escuetamente habla del desarrollo progresivo de los derechos, lo que da pie a algunos estados a decir, bueno, yo los derechos económicos, sociales y culturales los voy a desarrollar en la medida que pueda, en la medida que esto sea para la sociedad una prioridad. Ahí lo que interpretó Vidal Campos es que este desarrollo progresivo debe ser interpretado que el desarrollo de los económicos, sociales y culturales debe hacerse en la medida de los recursos disponibles. Siempre que haya recursos disponibles, deben desarrollarse estos derechos, sobre todo para poder sostener que no son derechos de segunda, o son derechos que realmente se pueden realizar. Entonces, el proyecto tenía los derechos económicos, sociales y culturales, pero cuando se lo fue a sancionar, lo sacaron. Esta norma deja en realidad sin protección directa estos derechos. ¿Y cómo tuvo que actuar la Corte? Tuvo que empezar a decir, bueno, en realidad cuando el derecho a la salud está comprometido, lo que se compromete es el derecho a la vida. Entonces entraron por otros derechos para poder llegar a los derechos económicos, sociales y culturales. Pero para suplir esa deficiencia se generó el protocolo de San Salvador, que sin ser un protocolo muy bueno, por lo menos trabaja de otra manera. Fue abierto a firma en noviembre del año 1988 como protocolo adicional al Pacto de San José de Costa Rica para enumerar, proteger y promover aquellos derechos económicos, sociales y culturales donde en el ámbito de América Latina. Tiene un preámbulo y 22 artículos, no muy extenso, y entra en vigor cuando tuvo las 14 firmas necesarias, fíjense cuándo, prácticamente 11 años después, en el 99. Hoy es un protocolo que Argentina ratificó y firmó en el 2003. El protocolo le da a la Comisión Interamericana potestad para recibir peticiones. ¿Vieron las denuncias que se reciben en materia de los otros derechos, o como fue la denuncia contra la Argentina en época de la dictadura? Bueno, también puedes recibir denuncias cuando se violan estos derechos y sobre presuntas violaciones, en particular a los derechos sindicales y a la educación previstos en el protocolo, porque no todos los derechos habilitan que están en el protocolo habilitan a recibir denuncias directas, pero sí los de la actuación sindical y los vinculados a la educación. El preámbulo dice que, con arreglo al Pacto de San José de Costa Rica y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, solo se puede realizar el ideal del ser humano libre, exento de temor y exento de miseria,
si se crean condiciones que permiten a cada persona gozar de sus derechos económicos, culturales y sociales, tanto como sus derechos políticos. O sea, se dieron cuenta que no es posible que una sociedad sea plena si solo goza de los derechos individuales y los derechos políticos. El protocolo que reafirma la necesidad de desarrollar y proteger en forma real estos derechos, en base al derecho, ya no decimos de la dignidad humana, de la dignidad integral que se debe a toda persona en el contexto de la democracia representativa del gobierno. Yo les podría decir que en realidad es un derecho que es bastante letra muerta, porque desde el 99 hasta la fecha se ha profundizado la pobreza, los estándares inadecuados de salud y de vivienda en toda América Latina. Pero esto también es porque no han habido suficientes denuncias al respecto. Recién hace unos 8 o 9 años empezamos a encontrar algunas denuncias en este sentido, de las cuales, bueno, algunas cositas vamos a ver en nuestras clases sucesivas. De todas maneras, el protocolo de San Salvador tampoco es un derecho que tenga, es una norma que tenga derechos explícitos y claros, tal lo establece el propio Pacto de San José de Costa Rica para llegar a la protección y promoción. O sea, nos la hace bastante difícil también, pero diseña mecanismos para monitorear el cumplimiento por parte de los Estados miembros, cosa que no tiene el Pacto de San José. Hay protocolo, dentro del protocolo hay estructuras para que cada estado todos los años haga un informe y con esos monitoreos se vea cómo se los puede ayudar para salir de la pobreza. Estos son informes periódicos acerca de las medidas progresivas que se adoptan en los estados. Así se aprueba en el 2007 en sede de OEA la composición y funcionamiento del grupo de trabajo para analizar los informes periódicos. Vean, en el 99 arrancó y recién en el 2007 se creó este grupo de trabajo que es el que evalúa los informes que todos los países deben presentar año a año referido a este protocolo. El principal problema acá radicaba en que desde que se creó en el 2007, esta comisión a partir de 2008 no había elaborado los indicadores. O sea, uno tenía que informar cómo era la pobreza, pero no sabía qué indicadores quería esta comisión que se había formado. El pedido fue reiterado por la Asamblea de la OEA en el 2008. Señores, hagan los indicadores. Y recién en el 2012 se establecieron normas para ver cómo había que hacer esos informes periódicos, ¿bien? O sea que iba más rápido la pobreza que los indicadores para determinar cuándo había pobreza. Y los indicadores serían estos fines, que sean herramientas útiles para los estados parte para evaluar sus propias acciones y estrategias para asegurar estos derechos. No pretende contabilizar denuncias, sino crear avances y progresos. O sea, acá en el protocolo de San Salvador no les parecía tan importante recibir denuncias como ver cuáles son los progresos que se van haciendo. Evitan entonces repeticiones de sistemas anteriores, porque han visto que con otros modelos no funcionó. Adoptan criterios de periodicidad en la presentación de informes, cada 2 o 5 años. Respetan el principio de progresividad, o sea que estos derechos se van dando en la medida de los recursos disponibles. No podemos pretender que de la noche a la mañana se desarrollen todos. Y por supuesto, incorporan el principio de devolución. O sea, cada vez que se reciben indicadores, tiene que haber una respuesta. Y la respuesta es cómo se supera, cómo se lo maneja. El 31 del 8 del 2017 se dictó un caso, Lagos del Campo, que era un sindicalista que denunció un problema en Perú y lo echaron. Este hombre se quejó y llegó la queja hasta el Pacto de San José, y el Pacto de San José es la primera vez que aplica el protocolo acá. Declaró la responsabilidad internacional de Perú en perjuicio de Lagos del Campo con motivo del despido irregular de su puesto de trabajo, porque en particular tomaron el caso, porque no era solamente un despido, era el despido de un sindicalista, bien que era más grave porque el Pacto de San Salvador reconoce los derechos sindicales. Entonces, se había violado la estabilidad laboral, la libertad de expresión, porque ese sindicalista había denunciado que no se daban, no era que en ese momento él renovaba como sindicalista, sino que él lo que denunció es que en el gremio no se daban
los aumentos en la escala que se debían dar. Entonces, por eso lo echaron y entonces le coartaron su expresión. También la libertad de asociación, porque le dijeron, si usted no hubiera estado sindicalizado, capaz que lo dejábamos. Y por supuesto, el derecho al acceso a la justicia, porque terminó él siendo imputado por revelar secretos de la empresa, algo así. Bien, así que el caso Lagos del Campo, muy interesante, sobre todo porque es el primero. Acá el caso es que el 1 de julio del 89, Lagos del Campo es despedido porque hizo declaraciones durante una revista que se llamaba La Razón de Perú, cuando era presidente electo por la Asamblea General del Comité Electoral de la Comunidad Industrial de la empresa Ceper Pirelli, donde había trabajado como obrero por más de 13 años. En las entrevistas, él no lo había dicho directamente, pero lo había sugerido que la empresa había usado chantaje y coerción para realizar elecciones fraudulentas al margen del comité electoral. Esas elecciones al final fueron anuladas y hubo que hacer nuevas. Pero claro, Lagos del Campo triunfa con las manifestaciones, pero se le imputa una falta grave para despedirlo, con lo que no pudo participar de las nuevas elecciones. El ámbito de protección, entonces, de libertad de pensamiento y expresión, tiene que ser particularmente protegido, dijo la Corte, en el ámbito laboral y en el ámbito gremial. Y el Estado tiene que respetarlo y garantizarlo máximo, y cuando Lagos del Campo se expresó como delegado sindical. En este caso, las declaraciones ya no son unas simples declaraciones, tienen interés público y no son particularmente agraviantes. Él dijo, en concreto, están haciendo trampa. Se violaron los derechos laborales del trabajador, que fue su estabilidad, los derechos civiles, políticos, económicos y sociales, dice la Corte acá, son interdependientes e indivisibles. Dice, esto se usó el protocolo de San Salvador, pero si no estuviera, podríamos haber llegado, porque hay que vincular los derechos económicos con los clásicos. Los estados, dice, deben armonizar la legislación social para la protección de estos derechos. La libertad de asociación entonces tiene dos dimensiones, el derecho del individuo a asociarse libremente y ejercer su libertad de asociarse, y el derecho de los integrantes del grupo para alcanzar determinados fines en conjunto, y la violación del derecho a asociarse violenta el segundo derecho, que es lograr los fines de la asociación con los demás miembros. Entonces, ¿qué propuso la sentencia? Bueno, la sentencia en sí ya es un modo de reparación para Lagos del Campo, pero además se dispuso publicar la sentencia y su resumen en los periódicos más populares, pagar la cantidad fijada en sentencia, otorgar daño inmaterial por las violaciones acreditadas y, por supuesto, los gastos y costas. Uno podría decir, bueno, en el derecho argentino interno eso sería más o menos lo común, pero que lo determine una corte interamericana es muy importante, porque le está dando un gran espaldarazo a los derechos económicos, sociales y culturales. Vamos ahora a ver algo más, porque visto esto, a mí me interesa ver tres tipos de derechos. Primero vamos a ver unos derechos económicos, sociales y culturales que no están dentro del marco de los clásicos derechos del trabajo, de la Constitución en el 14 bis tiene los derechos de los trabajadores, de los sindicatos y de la seguridad social. Yo prefiero hablar en esta primera ocasión del derecho a la salud. Es un derecho que tiene unas características peculiares porque fue considerado como derecho de primera generación, el derecho a salud, a que me curen, bien, pero hoy se considera como un derecho de segunda generación, porque yo no solamente necesito que me curen, sino que me prevengan de la enfermedad y que me aseguren la calidad de vida, con lo cual yo voy a tener una vida feliz. Y se ha ampliado el derecho a la prevención y a la generación de nuevos moldes de reparación. Por ejemplo, imagínense, ahora tenemos la famosa viruela del mono, porque se había erradicado, pero el error fue dejar de dar la vacuna. Y está bien que esto se proliferó, parece, en un laboratorio, igual que con lo de los chinos y el COVID. Pero siempre yo soy de esos que se dieron la vacuna contra la viruela porque estaba en el plan de vacunación. Yo tengo 62 años,
cuando la sacaron yo tenía 19, ya había completado el plan. Pero muchos de ustedes no deben estar vacunados y no se podían vacunar hoy porque no le hacen más la vacuna porque estaba erradicada. Bueno, lo que se pretende siempre es estar un paso adelante y no un paso atrás, previniendo y garantizando un molde de salud equiparable. Fíjense que hoy la perspectiva de vida, a diferencia de hace 50 años, es de 85 años. Antes, en Grecia, los viejos tenían 30 años en la vieja Atenas. Y hace 100 años uno vivía 60. Bien, entonces, si aumenta la posibilidad de vivir, también tiene que aumentar la posibilidad de vivir bien, de tener una calidad de vida. Por eso, bueno, vamos a empezar. Yo digo acá, primero, que aquellos contornos garantizadores que ofrece la democracia para que los ciudadanos puedan convivir, se ponen difusos, pero de una forma realmente probada, alarmante, y se debilita con ello el potencial legitimador de la imaginación y la acción política. Claro, cuando la garantía que nos da la democracia para la convivencia se hace difuso, ya el político no puede acotar a la acción política, a la imaginación para superar los problemas, porque son tan graves los problemas que superan a la propia imaginación del político. Por esto se impone que los procesos de elaboración constitucional, cuando hacemos una constitución, cuando definimos los derechos que pretendemos tener, tengan que ser solidarios y participativos, porque entonces es la única manera de tener un verdadero acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, entre los que está hoy el derecho a la salud. Fíjense que el derecho a la salud es el derecho económico, social y cultural preferido de la izquierda. En muchas dictaduras, por ejemplo, en el caso de Cuba, ellos, hasta que cayó la cortina de hierro y dejaron de tener subsidios de la Unión Soviética, su derecho preferido era el de salud para todos. Y muchos decían, bueno, traemos médicos de Cuba porque son tan buenos, porque es un estándar la salud para todos. Bien, lo que pasa es que eso debe complementarse también con las nuevas tecnologías en materia de salud, porque si somos todos médicos, pero no tenemos la aparatología para ser buenos médicos, estamos frente a un problema. Bien, para entonces la actuación adecuada de estos derechos nuevos que les estoy explicando, que son los económicos, sociales y culturales, la prestación estatal que requiere su realización representa acá la sustancia, el núcleo y el contenido esencial del derecho. Por ejemplo, para los derechos de primera generación, los derechos de la garantía en el proceso penal, los derechos de votar, los derechos de contratar, ¿qué es lo que primordialmente se quería? Que el Estado no se meta, o que se meta para evitar el daño. Bueno, acá para tener los derechos económicos, sociales y culturales, un estándar básico es que el Estado se meta. Por eso se dicen que después de la actuación del modelo clásico keynesiano, de la oferta y la demanda global, con la acción de la sobredemanda monetaria, la emisión para generar trabajo y generar más dinero en la calle, ya se discutió cuál es el nivel de actividad que tiene el Estado, pero no se discute más seriamente si el Estado tiene que estar o no tiene que estar. O sea, ese liberalismo clásico de Adam Smith ya está probado que no funciona más en ningún lado. Sí, un Estado que tenga una mayor actividad, total actividad o intermedia actividad. Bien, porque si no tenemos un Estado que haga algo más que seguridad, salubridad y moralidad, que es el poder de policía básico, los derechos económicos, sociales y culturales no se realizan. Y esto aún en naciones como la nuestra, pobres, con relativa escasez económica, porque la asunción de obligaciones de tipo económico y social importa una autolimitación de la discrecionalidad del Estado en materia de disposición presupuestaria. Por eso es que decía Vidal Campos, señores, una vez que se firmó el Pacto de San José de Costa Rica y el Protocolo de San Salvador, el Estado con su presupuesto tiene que poner la mayor cantidad posible de la plata que tiene para los derechos económicos y sociales y culturales. Salud, educación, vivienda, básicamente. Bien, por eso es tan importante el presupuesto
Y por eso es tan importante que en las buenas democracias el Ejecutivo no pueda alterar la decisión del Congreso en materia de presupuesto. Entonces, ¿cómo consigo la salud? Yo le dije, es un bien jurídico que no está solamente unido a la vida, está unido a la vida, a la integridad corporal, a la integridad psíquica y moral, a la calidad de vida y al desarrollo de la personalidad. Hoy el derecho a la salud es una integralidad sistémica. Solo en este contexto, decía Vidal, puede hablarse seriamente de la existencia de un derecho a la salud. O sea, un hospital que te salva la vida cuando te pegaron un balazo o cuando te opera del corazón o del cáncer, es un buen hospital. Pero cuando la medicina te previene el daño, ahí te garantiza el derecho a la salud. Bien, digo, la medicina previene el daño, el Estado previene la violencia moral, social y física, y por supuesto también te cubre de los daños irreversibles. Hasta que fue operada la reforma del 94, la Constitución no tenía una adecuada y clara referencia a la normativización del derecho a la salud y a la obligación de generar políticas públicas que este derecho a la salud implica. Esto es muy importante. Más allá de que hoy sepamos que es muy difícil tener por cumplido el mandato de la reforma constitucional del 94, por eso no quiere decir que la reforma haya marcado el rumbo, que es un rumbo, digamos, digo vinculable o digo aceptable. A ver, esperen un poquito. Bueno, sí, me llegó un mensaje de jugado, disculpen. Entonces, dijimos que la reforma del 94 nos da una pauta de cuál es el camino que previó el constituyente. Porque las políticas públicas son necesarias para que el derecho a la salud sea desarrollado. ¿Qué es esto de la salud como bien susceptible de tutela jurídica adecuada? Bueno, no se pensaba antes orgánica e institucionalmente encuadrar a la salud colectiva en la práctica y cumplimiento de la llamada medicina del deseo. Esta medicina del deseo, ustedes dirán que es esto de la medicina del deseo, es la que satisface un deseo muy viejo, un anhelo humano que dice de perfeccionar a la naturaleza, de remover las imperfecciones, de profundizar la belleza, de afinar la inteligencia y de hacer más felices a hombres y mujeres, y no solo curar al enfermo, aliviar al doliente y consolar al moribundo. Ahí tenemos los dos matices del derecho a la salud. Fíjense, perfeccionar la naturaleza, permitir que vivamos más años. Remover las imperfecciones, bueno, ni hablar. Los gordos transformados en flacos, los feos transformados en lindos. Profundizar la belleza, pero esto de remover las imperfecciones. ¿Cuánta gente es obesa, no puede bajar y se hace el cinturón gástrico y supera un problema? No, ustedes no saben el tiempo que se tardó en decir que eso no era estético. Uno no adelgazaba por una cuestión estética, sino por una necesidad fisiológica. Y lo peor fue después, cuando se aprobó por ley la operación del cinturón gástrico o el achicamiento estomacal, venía una segunda parte, porque un señor, una señora que es obesa y perdió de golpe 60, 70 kilos, le quedan los pliegues, los colgajos. Entonces a los 4 años el médico le dice, bueno, señor, señora, tenemos que hacer una nueva operación para sacar esos colgajos. ¿Qué decían las obras sociales? No, usted quiere alindarse, usted quiere hacer una cosa estética, porque su problema de obesidad está resuelto. Pero los médicos decían, pero no, esta persona con estos colgajos tiene humedad, hongos, olor entre los pliegues de su vieja musculatura. La operación no es estética. Y bueno, hubo que generar amparos hasta generar el decreto y decir, señores, el complemento de la segunda operación no es estética, es necesaria para que la salud esté garantizada. Bien, esa es la lucha. Entonces, no solo curar al enfermo, aliviar al doliente y consolar al moribundo, sino profundizar belleza, afinar la inteligencia. Hoy estamos previniendo el Alzheimer.
seguramente a mí no me va a tocar, pero ustedes van a salvarse del Alzheimer. Ojalá eso suceda. Bien. ¿Qué cambios se propusieron en el 49 y en el 57, que son las dos reformas importantes? Primero, la del 49 con el peronismo, que yo le dije fracasó en el modelo económico por un error conceptual de Perón y porque era un modelo demasiado cerrado en una sociedad que no estaba acostumbrada a eso y que no iba a funcionar. Pero siguiendo la doctrina que ya había establecido la Corte Suprema cuando se hizo la reforma del 49, la reforma de ese año instituyó el derecho a la salud. ¿Pero de quién? Del trabajador, porque en ese momento se hablaba de la protección al trabajador. Entonces, entre los ámbitos de protección al trabajador estaba la de su salud, como una expresa derivación del derecho a la vida. Entonces se lo integró con la libertad que hace a su integridad física y psíquica. Entonces, ocupándose de la salud del trabajador, en realidad se ocupó del derecho a la salud el constituyente. Con esto se incorporó el derecho a la salud al elenco de los derechos sociales sistemáticamente integrados al sistema. Claro, ocurrida la reforma del 57, el primer párrafo del 14 bis ofrece una cosa implícita. Este derecho, por supuesto, no repitió lo que estaba bien resuelto en este punto en la Constitución del 49, porque ponen que las leyes asegurarán al trabajador condiciones dignas de labor, jornada limitada, descanso, vacaciones pagas, y le dan un mandato al Estado en el sentido de otorgar los beneficios de la seguridad social que tiene carácter integral e irrenunciable y un seguro social obligatorio. O sea, este hecho de que cuando uno trabaja, el trabajador pone una parte y el empresario pone la otra, y todo trabajador en blanco tiene una obra social que le cubre las contingencias de la enfermedad. Pero vean que siempre la enfermedad estaba vinculada al trabajo. No hablaban de cubrir las necesidades de una persona que no está trabajando. Hoy tenemos una cantidad de gente que trabaja en negro, que no tiene cobertura social y que tiene que ir con prepagas que cobran muy caras, como todos sabemos. Aún así, dijimos, esta indicación constitucional se refiere a una noción contributiva de la seguridad social, que le dije recién, entendida centralmente con la inserción laboral del trabajador en el mercado formal. Si vamos a cuidar al trabajador, lo mínimo que tenemos que hacer es cuidar su salud. Se enferma, se muere, no tenemos la máquina que hace el engranaje del mercado. Bien, limitando la cobertura a eventos o infortunios que interrumpen la capacidad de trabajar. Vejez, incapacitación por accidente, enfermedad de trabajo, todo eso era una contingencia que el Estado cubría, bien, con la obra social. Después de la reforma del 57, que fue muy limitada, que está hablando de la salud, pero la salud del trabajador en función de su trabajo y para que no pierda su trabajo. En ejercicio de este poder de policía de Estado, se hizo un vasto complejo normativo y muchos estándares jurisprudenciales que fueron avanzando en el tema de la protección a la salud, pero como derecho social. Básicamente la discusión estuvo acá en cuáles eran las prestaciones obligatorias que tenía que dar el Estado, cuáles las provincias, cuáles las obras sociales y cuáles las obras de medicina prepaga. O sea, todos los que tenían alguna responsabilidad en salud, bueno, había que distribuir quién se ocupaba de cada prestación. Este derecho, sobre todo cuando estamos hablando de daños graves, se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la vida. Esos padecimientos muy graves, cánceres, operaciones muy duras, procedimientos vinculados a enfermedades hoy neuropsiquiátricas, etcétera, etcétera. Y la autoridad pública tiene la obligación impostergable de garantizarlo con acciones positivas. Hoy, todas las empresas de cobertura de salud y aún los gremios dicen lo mismo. Cuando uno está cubriendo los padecimientos tradicionales, puede, pero hay padecimientos que son de poca gente, pero de altísima incidencia. Ellos le dicen, bueno, usted tiene esta enfermedad que es 1 en 1 millón, pero usted es el 1, y la cobertura vale $10 millones.
Uno va y le dice a la obra social, lo primero que dice, si yo te cubro tu padecimiento, me fundo y no le puedo cubrir a todos los demás que están enfermos de enfermedades de alta incidencia, pero baja cobertura. Por ejemplo, quienes tenemos diabetes, nos proveen la insulina a muy bajo costo. Es una enfermedad que se ha propagado de tal manera y se ha producido la contingencia para esa enfermedad que hoy ya no es de baja incidencia y alto costo. De todas maneras, siempre hay novedades. Yo antes me pinchaba en la yema del dedo y me medía con una tirita reactiva a ver cómo era el azúcar que tenía 3 veces por día para saber si me tenía que poner mucha o poca insulina. Hoy hay un aparatito que es freestyle que uno se lo pone en el brazo, le dura 15 días, después se pone otro, se pasa un sensor y el sensor le dice cuánto tiene de azúcar hoy, cuánto tuvo en la semana y cuánto tuvo en el mes. Al principio las obras sociales dicen esto es un lujo, pero los médicos empezaron a decir el paciente no puede pincharse toda la vida, tiene que ir mejorando la calidad del tratamiento y así va sucediendo. Por ejemplo, las operaciones. Antes uno se operaba del corazón, le abrían el esternón, se lo partían, lo operaban y después lo cerraban. Tenía una marca que iba desde el ombligo hasta el cuello. Pero uno tenía que vivir con una remera toda la vida. Hoy se usa el cateterismo, un hilito muy finito que llega, produce la operación y se termina el asunto. ¿Qué dicen las obras sociales? No, yo te cubro la operación a corazón abierto, que es lo mismo, ñaupa. Andás vos, obra social, a sentarte en el quirófano. Bien, entonces hay que luchar contra estos factores. Y entonces, básicamente, la discusión es el alcance de qué prestaciones. Nosotros muchas veces, cuando resolvemos amparos de salud, que son de estas prestaciones con altísima incidencia, bajísima incidencia y altísimos costos, lo que hacemos es convocar a la obra social, al Estado Nacional, para ver si después llegan a un acuerdo, con que todos pongan un poco, para que no se funda nadie. Porque uno también tiene que pensar en las obras sociales cubriendo la generalidad de los afiliados, pero las obras sociales también tienen que pensar que durante mucho tiempo perciben dinero de afiliados jóvenes que no necesitan cobertura médica y compran hoteles para que uno se vaya a turismo por la obra social. Entonces, en fin, hay muchas cosas que resolver. Este derecho, la salud máxima en casos de padecimientos graves, está íntimamente relacionado, dije, con el derecho a la vida, y la autoridad entonces tiene la obligación impostergable de garantizarlo. Por eso muchas veces el Estado hace campañas, no siempre exitosas, de alimentación, porque el tipo de alimentación previene daños de futuro. Yo lo digo muchas veces a mi hijo, mirá cómo está tu padre, de gordo, irreconocible, diabético, por comer tanta comida chatarra, come sano, pues ya vas a dejar de tener 20 años. Bien, el derecho a la salud se afirma entonces en sus consideraciones por lo que hizo la Corte y la jurisprudencia como un bien social. ¿Qué pasó desde que fue la reforma del 57 hasta que llegó la reforma del 94? El Consejo para la Consolidación de la Democracia, que era el que había promovido Alfonsín, que estaba Nino y otros juristas muy interesantes, indicó la necesidad de poner reformas a la Constitución, incluyendo un artículo que consagre en forma expresa el derecho a la protección a la salud. Esta era una de las propuestas que hacía el equipo de Nino. Claro, en la reforma no se dio sí, lo que Nino quería que se pusiera. La reforma solo pone el derecho a la salud ahora en relación a la nueva figura especial del sistema, que antes era el trabajador, hoy es el consumidor, porque sin consumidor no hay mercado. Entonces, el artículo 42 dice, hay que preservar la salud del consumidor en las relaciones de consumo. Cuando voy a comprar arvejas, bueno, ver la fecha de vencimiento. Cuando voy a comprar alimentos, que diga con el etiquetado si tiene grasas trans, si no la tiene. Porque yo tengo que saber lo que como para saber, pero saberlo bien, con buena información, para que de esa manera pueda tener una salud adecuada, pero siempre enmarcada en las relaciones de consumo. Cuando ahora en las escuelas dicen, vamos a hacer el kiosquito
Antes vendían papas fritas y la hamburguesa y la salchicha. Bueno, hoy que vendan una manzana, comida más sanita, en fin. Pero claro, en paralelo hay un diagrama de orden socioeconómico de la Constitución que pone la obligación de atender a la salud en cada una de las cuestiones que se desarrollan aparte. Desde que se operó la reforma, la procura de la salud es una obligación del Estado y es de carácter prioritario, sobre todo respecto de los sectores sociales más desprotegidos. Por eso cuando dicen te dan de comer porque están las cosas muy mal, pero te dan polenta. Bueno, terrible es no comer, pero también es terrible comer polenta todos los días. Bien, sobre todo respecto de los sectores más desprotegidos, ya sea por los déficits de salud y de educación o por la distancia con los centros asistenciales. A veces es un horror llegar a la clínica, al sanatorio. Ahora estaba viendo en la televisión que estamos haciendo toda la noche de cola para en el hospital tener un turno para el cardiólogo. Bien, y hacer toda la noche de cola no la puede hacer el enfermo cardiovascular porque se muere de un infarto con un frío de 2 bajo 0. Vidal Campos dijo que el Estado, fíjense por la función que debe tener el Estado en esta materia, que retrocede en materia socioeconómica, porque, por ejemplo, se afilia al neoliberalismo capitalista, declina su intervención en el tejido socioeconómico y, por ende, en lo referente a las políticas activas de salud. ¿Con esto qué quiere decir Vidal Campos? Con nuestro modelo de constitución nosotros no podríamos optar por un liberalismo total, como pretenden algunos, porque la Constitución lo prohíbe. Pero, claro, hay tanta desatención por el modelo constitucional que cada uno propone lo que le parece y nadie mira la indicación constitucional. El orden socioeconómico que impone la Constitución incluye la obligación de atender a la salud en cuantas cuestiones se relacionen con ella. Y esto necesariamente se transfiere ¿a dónde? Al presupuesto del Estado. Y nace el deber estatal de prever asignaciones necesarias a fin de operativizar el derecho a la salud. El 75, inciso 22, el artículo 12, inciso C, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los artículos 1, 4 y 5 del Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 6, inciso 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Corte extendió este derecho a la salud colectiva. ¿Qué hizo la Corte con la reforma del 94? Si bien solo en el artículo 42 se habla de la salud de los trabajadores, el 75, inciso 22 nos da toda esta gama de protección al derecho a la salud en sede internacional. Y la Corte Suprema se agarró de esos artículos que para nosotros tienen jerarquía constitucional para garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos cuando estos ciudadanos van a justicia a procurarlo. Por eso digo acá que nuestra jurisprudencia identificó claramente la existencia de un derecho a la asistencia sanitaria y la consiguiente generación de obligaciones estatales que son derivadas de la jerarquía constitucional de los instrumentos internacionales de derechos humanos que están en el 75, inciso 22. Muy importante esto. La Corte nos dijo, señores, hay un derecho que no es el simple derecho a la salud, un derecho a la asistencia sanitaria. Y el Estado tiene obligaciones y nacen de los acuerdos internacionales a los que le hemos dado jerarquía constitucional. Bien, con esto ustedes tienen resuelto en principio, yo después les voy a dejar esto, pero además un artículo sobre derecho a la salud para que este punto lo estudien de esta manera. Y ahora sí, me gustaría hablar de otro derecho bastante interesante que motivó un fallo de la Corte que es muy, muy bueno, muy, la verdad, novedoso, de hace unos años, vinculado con el derecho a la vivienda, que van a ver cómo en muchos casos como en este, el derecho a la vivienda se vincula con el derecho a la salud y el derecho a las personas con discapacidad. En un caso contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a verlo más o menos cómo funciona.
¿Qué pasaba en este caso? ¿No? A ver cómo funciona dentro de un precedente el derecho a la salud. Una madre que vivía en Cava, ustedes saben que Cava tiene un sistema de apoyo a la gente que está sin vivienda, con lugares para guarecerse las noches de frío, y paradores que le llaman. O sea, tiene un sistema que por ahí no tiene la provincia de Buenos Aires ni otras provincias del país. Pero tiene un presupuesto que tampoco tiene la provincia de Buenos Aires ni otras provincias del país. Entonces, una madre que residía en la Cava en situación de calle promueve una acción de amparo por sí y por su hijo menor de edad, quien tiene encefalopatía crónica, no evolutiva. Entonces, un chico que sabíamos que, aunque crezca, no iba a tener dominio de sí mismo y tenía las funciones básicas muy limitadas, alegando que la ciudad no la incluye en sus programas en materia de vivienda ni le da alternativas para salir de su situación de calle, violando sus derechos. Artículo 14 bis, 75, inciso 22 y 23, que recuerden que el 75-23 obliga al Estado a generar acciones positivas de resguardo respecto de las mujeres, de los niños y las personas con discapacidad. Acá tenemos 3 incisos para cubrir. Y acá estamos hablando del derecho a la vivienda digna, vinculado con el derecho de una madre a tener su familia consolidada y con el derecho de un niño discapacitado a tener la cobertura necesaria. Acá se vinculaban el derecho a la salud, el derecho a la vivienda y el derecho a la dignidad, todo esto relacionado con la existencia de una persona con discapacidad que además es un niño. Bien, por eso pidió una solución que les permita acceder a una vivienda en condiciones dignas de habitabilidad y preservándose la integridad familiar. Bueno, yo siempre les cuento, cuando hablamos de la vivienda digna, que si cualquiera de ustedes viene a pedir una vivienda digna, les digo, yo también quisiera tener una vivienda digna, y en realidad se cumple ese derecho cuando el Estado tiene planes de vivienda. Pero acá es un caso muy particular, es una persona que pide su vivienda digna en esas condiciones. Entonces, cuando el caso llega a la Corte, había una medida cautelar que le garantizaba el acceso a la vivienda porque le daban un subsidio para un alquiler. Pero ese alquiler era un departamentito que estaba en un segundo o tercer piso que había que subir por la escalera. Imagínense esa madre que tenía que subir alzándolo al nene porque no podía, no había ascensor y el nene no podía andar. Bien, así que subir por la escalera y después las condiciones para comer y para hacer la comida estaba todo bastante mal. Uno dice, es mejor que nada, de acuerdo. La jueza de primera instancia hizo lugar a la acción de amparo. La Cámara confirmó la sentencia y agregó que ante la acreditada vulnerabilidad del amparista del grupo familiar, porque la madre estaba sola, por eso era vulnerable, el hijo estaba con discapacidad, mayor vulnerabilidad, y el grupo familiar estaba en situación de calle, tercera vulnerabilidad, le garantizan el pago de un subsidio que le permita pagar íntegramente un alojamiento en condiciones dignas de habitabilidad hasta tanto cese ese estado de necesidad. El Superior Tribunal de Justicia revocó la sentencia, el de la ciudad de Buenos Aires, y manda a dictar un nuevo fallo y pone ciertos criterios que establecen la sentencia para determinar las obligaciones de Cava en materia de vivienda que hay que interpretar. Primero, la Constitución Nacional, que ya vimos, 14, 75, inciso 22, los tratados y 23. Segundo, la Constitución de la ciudad. Y por último, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Si me apuran un poco, el Protocolo de San Salvador también. Según este pacto internacional, los estados que son parte, para nosotros acuérdense que este pacto tiene jerarquía constitucional, no están obligados a proporcionar vivienda a cualquier habitante del país que lo necesite. El deber es fijar programas y condiciones de acceso a la vivienda dentro de sus posibilidades económicas. Vean como el 26 del pacto, con obligación de que esto sea progresivo, aunque asegurando satisfacer niveles mínimos y esenciales de ese derecho. Con esto, la Corte de la Ciudad dijo que la obligación que tenía la Ciudad de Buenos Aires era brindar abrigo a los que no tenían techo, los paradores que tiene la Ciudad de Buenos Aires, con lo que cumplió con el deber, donde le dio una red de albergues y paradores
a quienes están en situación de calle. ¿Qué dijo la Corte de la Ciudad? Señores, señora, vaya a un parador si no tiene dónde parar. ¿Qué dijo el fallo de la Corte de la Ciudad de Buenos Aires, que después fue revocado por la Corte Suprema? La Corte de la Ciudad dijo que en principio no son inconstitucionales los subsidios que había puesto la ciudad, aunque en el caso no resguardaban debidamente las prioridades de esta familia, otorgando una excesiva discrecionalidad a las autoridades que lo conceden. Claro, uno podía dar un subsidio, mandarlo al parador, el Estado tenía mucho margen de maniobra, ¿bien? Y esto no garantizaría en principio que los subsidios lleguen siempre a los más necesitados. Por ejemplo, habría que poner, cuando hay una persona con discapacidad, tendrá una prioridad que no hay que dársela a quien no la tiene. La madre, que quedó disconforme, puso recurso extraordinario y se fue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Acá tenemos un voto mayoritario de Lorenzetti, Cayton, Pait, Maqueda y Zaffaroni, y votos individuales de Petracchi y Arquibay, que hicieron su propio voto. ¿Qué dijo el voto mayoritario? Hay que revocar esta sentencia que dejó sin efecto la decisión que a la demandada le decía provee un subsidio que le dé al hijo menor y a la madre en situación de calle abonar el alojamiento en condiciones de habitabilidad hasta que haya otras circunstancias que permitan decir el Estado cesó, y ordenar al gobierno de ciudad para que intervenga con los equipos de asistencia social y salud con los que cuenta para asegurar que ese niño disponga la atención y cuidado que su discapacidad requiere y provea a la madre del asesoramiento y la orientación necesaria para solucionar las causas de su problemática habitacional. Bien, esto es bastante distinto. ¿Qué es lo que nosotros nos dice el voto mayoritario? Primero, acá hay una familia con una madre y un hijo en situación de vulnerabilidad, porque el chico está discapacitado y la madre no tiene casa, sin trabajo y sin lugar donde alojarse, solo contenida su situación por la cautelar que ahora estaba analizando la Corte. ¿Se acuerdan que la cautelar era pagar el alquiler de una vivienda? La Constitución da los beneficios de la seguridad social, da la vivienda digna y da la tutela reforzada para grupos vulnerables de 75-23. Y en el plano internacional, ¿qué tenemos? La Declaración Universal, el Pacto Internacional de los Económicos Sociales, la Declaración Americana, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Americana para eliminar toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad. Miren los elementos con los que contaba la Corte. ¿Qué tenía la ciudad autónoma de Buenos Aires? Su constitución, que el artículo 31 da provisión de vivienda. La ley 341 de política de acceso a la vivienda, la ley 1251 que creó el Instituto de Vivienda de Ciudad, la de protección integral de los derechos de las personas en situación de calle, el programa de apoyo habitacional y por supuesto el programa de atención a la familia en situación de calle. Miren todo el bagaje que tenía la ciudad y terminaba arreglando un alquiler. ¿Qué dice el voto mayoritario? Estos derechos y deberes que leímos recién no son meras declaraciones, sino normas jurídicas efectivas con vocación de efectividad. Señores, esto no es un tratamiento teórico. Acá tenemos una madre con un niño discapacitado y una clara situación de vulnerabilidad. Hay que garantizar lo que es mucho más que abstenerse de adoptar medidas que tuvieran repercusión negativa. O sea, no se trata de acá del Estado no haga cosas que agraven la situación de la madre. Hay que garantizar que esa madre resuelva su problema. La operatividad de estos derechos es directa y deriva de las obligaciones de hacer que asume el Estado por ley del Congreso o por decisión del Ejecutivo que provoque la implementación. Bien, estos derechos consagran obligaciones de hacer en cabeza del Estado sujetas a control de constitucionalidad, porque estos derechos deben ser desarrollados hasta el nivel más alto compatible con su atribución entre todos los sujetos que viven en la sociedad y tutelar particularmente aquellos sectores que están excluidos.
y dice algo que me interesa, que hay una garantía mínima de estos derechos fundamentales, que es la frontera para la discrecionalidad de los poderes públicos. Si el poder público podía pagar una vivienda, dar un pagador o mandarle un asistente social, hay un umbral. Si el chico está discapacitado, la madre no tiene trabajo y está en la calle, hay que operar la mínima discrecionalidad para que los derechos se efectivicen. Bien, ¿cuándo se da esa mínima garantía? Cuando se afecta gravemente la existencia misma de la persona. ¿Qué más dijo el voto mayoritario? Los requisitos mencionados se dan acá, porque es difícil imaginar un estado más desesperante. Un niño discapacitado con una madre en situación de calle. La discrecionalidad tiene que ser compatible con las necesidades mínimas de los sectores más desprotegidos. Y en la audiencia pública, la Secretaría de Desarrollo Social, porque antes de dictar la sentencia de la Corte, vino la Secretaría de Desarrollo Social y manifestó que había un compromiso normativo de la ciudad en la materia. Pero, dice, no tenemos todavía el programa específico de vivienda para las personas en situación de calle. Y el presupuesto no es elástico, no alcanza. La Corte estima que en el caso del menú propuesto es insuficiente. Respecto de la alegación de presupuesto inelástico, o sea, no alcanza la guita, la Corte observa lo dispuesto en el protocolo facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, pero no del Sistema Interamericano, el de Naciones Unidas. Dice, estas medidas tienen que ser adoptadas hasta el máximo de los recursos disponibles para lograr el desarrollo progresivo de estos derechos. Lo que decía Vidal, hasta el máximo de los recursos disponibles en el presupuesto. Los estados que son parte en este instrumento tienen que proteger a los grupos más vulnerables. Acá no es que se viole solamente el derecho a la vivienda, porque el caso involucra a un niño discapacitado que exige atención permanente y una madre en situación de calle, lo que impone evaluar la situación de una persona con discapacidad y atender el interés superior del niño. La intervención del Estado tiene que ser adecuada, o sea, una intervención que sea la idónea para superar la situación en cuestión. Las medidas dispuestas hasta la fecha, o sea, el pago de un alquiler, son insuficientes, no garantizan el cuidado del niño en cuestión y se impone que el Estado intervenga con asistencia social en forma integral y con equipos multidisciplinarios. La acción debe garantizar la subsistencia y el cuidado del niño, facilitando la superación de la emergencia. Y sin perjuicio de que las decisiones políticas son discrecionales, el intendente o el poder legislativo de la ciudad puede tener una elasticidad. Los poderes públicos tienen que atender a las garantías mínimas indispensables. Hay un momento y un lugar donde no hay elasticidad, donde hay que cumplir sí o sí porque estamos, si no, frente a un daño irreversible. ¿Qué dispone? Entonces, vamos a ver acá como medida. La Corte dice que la ciudad intervenga con sus equipos de asistencia social y salud que posee para asegurar que el niño disponga de atención y cuidado que su discapacidad requiere. Que interine esto ocurre, que garantice alojamiento, pero en condiciones de edilicias adecuadas a la patología del niño, no en un segundo piso sin ascensor, contemplando su inclusión en algún programa de vivienda en curso o futuro para solucionar en forma permanente esta situación excepcional. Y hasta que ello se cumpla, bueno, mantenemos la medida cautelar. ¿Qué dice Petracchi en su voto independiente, pero concurrente? Concurre con el resto, pero lo dice a su manera. Primero dice, bueno, señores, la ciudad implementó varias políticas en materia de habitacional, pero no hay un programa específico de vivienda para personas en situación de calle. O sea, los paradores son para desocupados que eventualmente están en situación de calle y después van a volver a tener un trabajo. Los programas se limitan a poner subsidios muy pobres por breves plazos a la disponibilidad de paradores, siempre que haya plaza libre en el parador, y no pueden ser equiparados a una vivienda. Esta atención y esta contención, dice Petracchi, no modifica la realidad de desamparo que tiene esta mujer y el hijo,
Y en esas condiciones el gobierno de la ciudad no cumple con su obligación. Y aparte dice, la ciudad no integró sus políticas públicas a la población que tiene la mayor vulnerabilidad. O sea, pareciera que esta política pública es para un higuera que, bueno, mañana se acomoda, y no para una persona que tiene una gravísima discapacidad. Esta es una grave omisión constitucional. Petrarca también dice que, bueno, si no tiene recursos, esto no puede justificar el cumplimiento nacional ni de los tratados internacionales porque están en juego derechos fundamentales. El Estado no puede dejar en situación de desamparo personas en grado de extrema vulnerabilidad. Esto no quiere decir que vaya más allá de sus capacidades económicas reales, ni que no tenga en cuenta la limitación de los recursos, pero el accionar tiene que ser balanceado. Y acá estamos frente a una persona. Podría haberlo resuelto antes de llegar a la corte. El Estado debe demostrar que hizo todo el esfuerzo posible para satisfacer sus deberes, lo que la ciudad no hizo ni siquiera mínimamente. ¿Qué dice Arquímedes? Este fallo desconoce el verdadero alcance, contenido y naturaleza del derecho constitucional a la vivienda, porque le dio un alcance que se restringió al principio de progresividad, ignoró el umbral mínimo para personas con discapacidad. Y Arquímedes, con mucha buena concepción, dice, este no es un caso más en el que piden una vivienda digna, porque los aspectos que vinculan al caso exigían una especial consideración. Y el Estado tiene que dar una primordial atención a la problemática de la discapacidad, dando a estas personas una tutela más acentuada que los coloque en una posibilidad efectiva de ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. Bien, por eso les decía, por eso yo les comentaba yo siento algo bacán. Haga clic. Esperen que me caiga. Bueno, lo que les quería decir es bien como en este caso, que es un caso de confronto justo. El derecho a la salud se relaciona con el derecho a la vivienda, se relaciona con el derecho a la familia y su protección integral y con el derecho a la niñez. ¿Esto por qué se puede dar? Primero, porque era el caso de una familia. Y segundo, porque se dio en Ciudad de Buenos Aires, que tiene altísimos recursos. Por ahí la situación grave es que Ciudad de Buenos Aires no lo resuelve. Bien, por ahí Ciudad habrá dicho, bueno, si resolvemos esto, se nos vienen 1000 casos atrás. Bueno, el caso llegó a la corte y nos dio el estándar. Ese es el estándar al que tenemos que aspirar. Vincular vivienda digna, saber diferenciar la paja del trigo. En un caso habitual el parador hubiera estado bien, en este caso no. Bien, así que bueno, hoy entonces resolvimos los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la salud y el derecho a la vivienda. La semana que viene vamos a ir viendo entonces los más que nos quedan dentro de esta bolilla 9 y vamos a ir tratando punto a punto lo que nos va a faltar. ¿Alguna pregunta, señores? Silencio total. Bueno, con este silencio total entonces cerramos la clase. El miércoles que viene ya vamos a la facultad. Y el otro hacemos función. Pero el miércoles que viene vamos a la facultad. Bueno, que tengan buenas noches, que coman bien y descansen mejor. Hasta luego. Gracias, doctor.